Hi friends, I'm Jessica and this is Easy English TV. Today let's learn something very useful and important for you. Today let's learn false friends. What? What is that? How do you spell false friends? It's like this. False friends. ¿Y qué significa false friends? False friends significa amigos engañosos, amigos falsos o también conocido como falsos cognados en inglés. ¿Qué quieren decir? Que son palabras que son muy parecidas en el español, pero que su significado es completamente diferente. Veamos una lista de false friends muy comunes y que tienes que tener en cuenta de ahora en adelante para no cometer errores en inglés. Let's start. Bien, como ya te había dicho en un inicio, el tema de hoy se titula False Friends. Y vamos a ver una serie de videos relacionados a false friends porque es un tema muy importante y que suele confundir a muchísimos estudiantes de inglés, sobre todo cuando están recién iniciando las clases. En primer lugar, veamos la correcta pronunciación. En este caso pronunciamos la primera palabra como false, false. Y pronunciamos esta palabra como friends, friends. Por favor, no pronuncies jamás friends. Ese es un error muy popular, pero no es así, ¿ok? Friends. Es como si omitiéramos la i de manera tal que quedara así la palabra. Friends. ¿Correcto? False friends. Bien. False friends, o también conocidos como falsos cognados en inglés, son un grupo de palabras que al parecer significan lo mismo que en tu idioma, pero no es el caso. En primer lugar, para que puedas entender mejor, te voy a dar un ejemplo de un cognado real, ¿ok? False friend no, ese es un cognado real, ¿ok? No es un cognado falso. Sería, por ejemplo, si yo te digo la palabra doctor, doctor. Si tú ves esta palabra en inglés, doctor, inmediatamente la asocias con el español, ¿verdad? ¿Y cuál es su significado? Bueno, su significado será doctor. En este caso no hay ningún problema porque esto es en inglés, English, y esto es en español, Spanish. ¿Correcto? Doctor y acá doctor. Inglés, español. A esto de acá se le conoce como un cognado real. ¿Por qué es un cognado real? Porque en inglés es igual que en español. No solamente tienen que ser cognados reales igual escritura, no. También puede ser palabras que tienen escrituras parecidas. Por ejemplo, en el caso de computer, la escritura, si bien es cierto, no es igual a la del español. Computador o computadora, ¿verdad? No es igual, computer, computadora. Es distinto, pero es muy similar. Entonces, cuando vemos esta palabra, la asociamos con esta otra, ¿verdad? Esto de acá también es un cognado real. ¿Qué es un cognado real? Que en inglés y en español, en este caso, son muy parecidos o hasta iguales. Eso es un cognado real, pero eso no nos toca estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar false friends, es decir, lo opuesto a esto, falsos cognados. Bien, es importante que conozcamos en primer lugar la definición de false friends. False friends. Word or expression that has a similar word to one in a person's native language but a different meaning. Nuevamente, word or expression that has a similar word to one in a person's native language, but a different meaning. Esto significa que un falso amigo es una palabra o expresión que tiene una palabra similar en el lenguaje nativo de la persona, pero con un significado diferente. Es por ello que se le conoce como false friends. Claro, falsos amigos. Nos pasa en la vida real, ¿verdad? Cuando tenemos un amigo falso,
¿Qué decimos? ¿Por qué es nuestro amigo falso? Bien, porque esta persona no es lo que aparenta ser. Lo mismo pasa con este grupo de palabras que vamos a estudiar a continuación. Ellos aparentan tener un significado igual al del español, pero no significa ello. Y en muchas ocasiones nos pueden jugar una mala pasada. Es por ello que te invito a tomar nota en esta clase. Te va a ser muy útil. Bien, estoy segura que has visto estas palabras en algún texto o en algún momento, en alguna situación, y probablemente las estés asociando incorrectamente. Veamos. ¿Qué pasa si alguien ve por primera vez esta palabra, dinner, y la asocia inmediatamente con dinero? Ah, dinner seguro es dinero, y comienzan a armar su oración. Por ejemplo, ¿qué pasa si colocan I need dinner to buy food? Queriendo decir, necesito dinero para comprar comida. Esto está mal, esto es incorrecto. Dinner no se usa de esta forma. Dinner no quiere decir dinero. No vayamos a confundirnos. Si queremos referirnos a dinero, debemos utilizar la palabra money. La oración correcta entonces sería I need money to buy food. De esa forma queda la oración correcta y allí estaríamos diciendo necesito dinero para comprar comida. I need money to buy food. Correcto. Bueno, Jessica, entonces si dinner no es dinero, ¿qué significa? Dinner significa cena. Breakfast, lunch, dinner. Desayuno, almuerzo, cena. Dinner. Ahora, un ejemplo utilizando correctamente la palabra dinner sería The dinner was delicious. The dinner was delicious. Ahora sí, esta oración está correcta. La cena estuvo deliciosa. The dinner was delicious. Bien, veamos el ejemplo número 2, idiom. Si vemos esta palabra por primera vez, ¿qué podríamos pensar? Sí, probablemente pensaríamos que idiom significa idioma y podríamos cometer el siguiente error. Podríamos decir, I'm learning a new idiom. Queriendo decir en español, estoy aprendiendo un nuevo idioma. No hagas esto, esto está mal. Incorrect. ¿Y por qué es incorrecto? Porque idioma en inglés se dice language. Entonces, ¿cómo sería esta oración utilizando la palabra correcta? Bueno, sería I'm learning a new language. Ahora sí estoy diciendo, yo estoy aprendiendo un nuevo idioma. Una vez más, I'm learning a new language. Entonces, Jessica, si idiom no significa idioma, ¿qué significa? Idiom significa modismo. Por lo tanto, utilizando esta palabra de manera correcta, podríamos formular la siguiente oración. Idioms are an important part of everyday English. Idioms are an important part of everyday English. Lo cual significa los modismos son una parte importante del lenguaje diario en inglés. Por allí puede que quieras saber un ejemplo de un idiom en inglés. Bueno, vamos a ver algo sencillo. Cuando, por ejemplo, decimos en inglés a piece of cake significa pan comido. En lugar de decir fácil, decimos a piece of cake, que es pan comido. Este tipo de expresiones son modismos o en inglés idioms. Bien, enseguida tenemos la palabra discuss. ¿Qué pasa si alguien ve la palabra discuss por primera vez? Puede pensar inmediatamente que discuss significa discutir y podría cometer este grave error. We are not friends anymore because we discussed yesterday. We are not friends anymore because we discussed yesterday. Y allí la persona podría estar queriendo decir, no somos más amigos porque discutimos ayer.
esta oración es incorrecta. Incorrect. No podemos utilizar discuss como discutir en el sentido de pelear o enojarse. Eso no. Para eso tenemos otra palabra que es argue. Argue significa discutir. Por lo tanto, la oración correcta en este caso será we are not friends anymore because we, vamos a cambiar discuss por la palabra correcta que quiere decir discutir, en este caso argue con una D porque es pasado. Y allí sí está bien lo que queríamos expresar. No somos más amigos porque discutimos ayer. Ahora, entonces, ¿qué significa discuss? ¿En qué caso lo voy a utilizar? Discuss significa debatir. Si bien es cierto, en algunas ocasiones discuss podría interpretarse como discutir, pero no es en un sentido negativo, no es en el sentido de pelearse, enfadarse, enojarse, molestarse con la otra persona. Eso no es discuss, eso es argue. Discuss quiere decir debatir, por ejemplo, debatir un tema, debatir una conversación. Una oración correcta utilizando la palabra discuss sería let's discuss this important topic. Quiere decir, debatamos este tema importante. Let's discuss this important topic. Pero no significa que vamos a pelearnos, ¿verdad? Sino que vamos a hablar sobre este tema. Si ves esta palabra, ¿a qué palabra en español se parece? Library se parece a librería, ¿verdad? Entonces es muy probable que alguien quiera formular esta oración. Y I buy my notebooks in the library es incorrecto, porque nosotros queremos decir compro mis cuadernos en la librería, pero librería no es library. Si queremos decir librería, tendremos que utilizar la palabra bookstore o también bookshop. Estas palabras significan librería, library no. Bien, entonces la oración correcta sería I buy my notebooks in the bookstore. Compro mis cuadernos en la librería. Bien, entonces si library no significa librería, ¿qué significa? Library en realidad significa biblioteca. Obviamente, librería y biblioteca no son lo mismo. Librería, bueno, es el lugar donde uno puede comprar útiles de oficina, cuadernos, lapiceros, entre otros. Y biblioteca es el lugar donde hay libros y podemos ir a leer, hacer tareas, entre otros. Este es un ejemplo correcto. I borrowed this book from the library. Tomé prestado este libro de la biblioteca. I borrowed this book from the library. Otro error muy común viene asociado a la palabra actually. Si ves la palabra actually, quizás pienses que significa actualmente, ¿verdad? Pero no, actually no es actualmente. Y si lo piensas, podrías cometer un error de manera que podrías formular una oración como la que viene a continuación. Bien, allí probablemente quieras decir actualmente trabajo en un restaurante. Actually, I work in a restaurant. Pero esto es incorrecto, porque actualmente no se dice actually. Actualmente se dice currently. La oración quedaría como currently I work in a restaurant. Pero entonces, ¿qué significa actually? Actually significa realmente, en realidad o de hecho. Por ejemplo, conoces a alguien y lo presentas. Y al momento que le presentas puede decirte, ¿quién es ella? ¿Es tu amiga? Y tú le puedes decir, no, actually, she's my cousin. En realidad, ella es mi prima. Actually, she's my cousin. Otro error muy común es asociar la palabra parents con parientes. Por ejemplo, si alguien quiere decir Juan, Esteban, Flor y Luis are my parents. Probablemente alguien quiera decir Juan, Esteban, Flor y Luis son mis parientes, pero no, esto es incorrecto.
parientes en inglés no es parents. Parientes en inglés es relatives. Así que la oración correcta sería Juan, Esteban, Flor y Luis are my relatives. Son mis parientes. Pero entonces, ¿qué significa parents? Parents significa padres, para referirnos a mamá y a papá. Parents. Por ejemplo, si digo, Julia and Juan are my parents. Julia and Juan are my parents. Allí sí es una oración correcta. Julia y Juan son mis padres. Otro error muy común puede ser la palabra assist. Por ejemplo, si estás pensando que assist significa asistir, eso está mal. Alguien por allí podría querer decir lo siguiente: 20 students assisted to the English class. Y probablemente me quieran decir 20 estudiantes asistieron a la clase de inglés. Esto es incorrecto, porque assist no quiere decir asistir. El verbo asistir, es decir, ir a un lugar, es en inglés attend. Y en este caso, como queremos decir en pasado, vamos a agregarle ed. Por lo tanto, la oración correcta sería 20 students attended to the English class. Allí se dice 20 estudiantes asistieron a la clase de inglés. Bien, ¿y entonces qué quiere decir assist? Assist quiere decir ayudar. Por ejemplo, una oración correcta sería We were assisted by the volunteers. We were assisted by the volunteers, lo cual quiere decir fuimos ayudados por los voluntarios. Esta oración es correcta. Bien, ¿qué pasa si alguien ve la palabra contest? Podría asociarla con contestar y podría cometer este error. Podría querer decir, Please teacher, contest my question. Por favor, profesora, conteste mi pregunta. Pero no. Contest no significa contestar. Contestar en inglés es answer. La oración quedaría como Please teacher, answer my question. Por favor, profesora, conteste mi pregunta. Pero entonces, si contest no significa contestar, ¿qué significa? Contest significa concurso. Por ejemplo, si decimos Next time I will win the contest. Next time I will win the contest. Esta oración es correcta y quiere decir la próxima vez ganaré el concurso. Next time I will win the contest. Si ves la palabra large, podrías pensar que significa largo y podrías formular la siguiente oración. The giraffe's neck is large. The giraffe's neck is large. ¿Y qué quieres decir ahí? Ahí quieres decir el cuello de la jirafa es largo. Pero esto es un error porque largo en inglés no es large. Largo en inglés se dice long. Long. La oración correcta sería The giraffe's neck is long. Bien, entonces si large no significa largo, ¿qué significa? Large significa grande o amplio. Por ejemplo, una oración correcta sería The hotel rooms are large. The hotel rooms are large. Las habitaciones del hotel son grandes, las habitaciones del hotel son amplias. Otro error muy común es asociar la palabra realize con realizar y hasta podrían escribir este ejemplo. I realized the math exercises, queriendo decir yo realicé los ejercicios de matemática. Esto es incorrecto porque realize no significa realizar o hacer. Realizar o hacer simplemente did. I did the math exercises. Yo hice o yo realicé los ejercicios de matemática. Bien, entonces si realize no es realizar, ¿qué significa? Realize significa
darse cuenta. Por ejemplo, si decimos, during the conversation, we realized we were from the same city. During the conversation, we realized we were from the same city. Durante la conversación, nosotros nos dimos cuenta que nosotros éramos de la misma ciudad. Realize es darse cuenta. Bien chicos, si ustedes conocen otros false friends, déjenlo en los comentarios para poder analizarlos y explicarlos. En una próxima oportunidad seguiremos estudiando más false friends, ya que como puedes ver son un grupo muy grande de palabras que en muchas ocasiones pueden confundirnos y si los utilizamos de una manera incorrecta podríamos estar diciendo algo que no tiene para nada sentido. Entonces es muy importante que conozcamos los significados. No olvides repasar todas las expresiones que hemos estudiado hoy para que no vuelvas a cometer esos errores con estos falsos cognados, falsos amigos, false friends. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cada vez que subamos una nueva lección te llegue la notificación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram. Todos los enlaces los dejamos en la caja de descripción, donde además dejamos los enlaces para que visites nuestro blog, donde puedes encontrar todas nuestras clases para leerlas y hasta imprimirlas totalmente gratis. No olvides compartir este video para llegar a más personas. Nos vemos en una próxima lección. That's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.